Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos espirituales con la palabra de Dios y ver el motivo de nuestra existencia en este planeta Tierra. Nos dice el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Hemos visto las palabras maravillosas que nos dice el apóstol San Pablo aquí. Y ahora nosotros necesitamos conocer el motivo de nuestra existencia. El motivo de nuestra existencia. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Para tener un cuadro claro del motivo de nuestra existencia en este planeta Tierra, nosotros necesitamos saber quién es el Señor Jesucristo. Necesitamos conocer el programa que Él llevó a cabo 2000 años atrás aquí en este planeta Tierra. San Pedro
En su primera carta, capítulo 1, verso 19 en adelante, hablándonos de la forma en que hemos sido rescatados por Cristo, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo estaba destinado como un cordero para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, y así redimir a cada persona escrita en el libro de la vida del Cordero. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante él, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, aquí podemos ver que desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue ya destinado para morir en la cruz del Calvario. Y al ser destinado para morir en la cruz del Calvario, tenía que tener por quién iba a morir. Las personas por las cuales iba a morir en la cruz del Calvario estaban escritas en el libro de la vida del Cordero, que fue desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que la muerte de Jesucristo era inevitable. El único que podía evitar la muerte, su muerte, era él mismo. Y él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea, en palabras más claras, si yo no muero, me voy a quedar solo aquí en la tierra viviendo, porque todos los demás seres humanos tienen que morir por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y para aquel tiempo, el juicio divino venía para la raza humana, para Dios derramar su juicio sobre toda persona que tuviera pecado. Pero gracias a Dios que Jesucristo tomó los pecados de todos los seres humanos, se hizo mortal y murió en la cruz del Calvario. Cuando el juicio divino cayó sobre este planeta Tierra, en el tiempo del juicio para aquella generación, solamente fue hallado un hombre sobre el cual cayó. Ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y gracias a que el juicio cayó sobre Jesucristo y murió y fue al infierno, y allá le predicó a las almas encarceladas que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé, que fueron incrédulos. Encontramos que gracias a la muerte de Cristo, la raza humana pudo continuar viviendo. Pero aquel era el tiempo para la raza humana desaparecer y solamente quedar un solo hombre, Jesucristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos hijos e hijas de Dios. Muchos hijos e hijas de Dios que en el día postrero resucitarán si han muerto en edades pasadas, y si están vivos serán transformados cuando los muertos en Cristo resuciten, y habrá en este planeta Tierra un grupo tan grande de hijos e hijas de Dios, iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno, que las palabras de Jesucristo serán una realidad, mucho fruto. Estará llevando Jesucristo el grano de trigo, o sea, muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza de Él. Y así, el grano de trigo estará multiplicado en millones de hijos e hijas de Dios. Cuando el pueblo hebreo rechazó a Jesucristo, miren lo que sucedió allá. Fue una bendición para todos los hijos de Dios. Ahora encontramos que Dios
envió a nacer en medio del pueblo hebreo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel cuerpo fue creado por Dios. Dice, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú. Ahora, encontramos también que hubo un grupo de personas que recibieron a Cristo, y cuando Cristo murió y resucitó, ellos creyeron en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Esas personas fueron al aposento alto y esperaron allí, y 10 días de espera allí fue suficiente para ellos, pues llegó el día de Pentecostés y nadie sabía lo que iba a suceder en ese día de Pentecostés. Nadie sabía lo que representaba ese día de Pentecostés para la actualización en el programa divino, y era la venida del Espíritu Santo para producir el nacimiento, el nuevo nacimiento de 120 personas que estaban allí presentes, creyendo en Jesucristo y esperando el bautismo del Espíritu Santo. Pues aunque aquellas personas eran creyentes en Jesucristo, todavía no habían nacido de nuevo. Ellos estaban en ese lapso de tiempo de proceso porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Aunque Jesucristo, cuando estuvo predicando, en una ocasión dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hablando del Espíritu que habían de recibir los que creerían en él. Pero todavía no estaba disponible para las personas, pues estaba en toda su plenitud en Jesucristo. Era el único que tenía el Espíritu Santo allí manifestado en toda su plenitud. Pero sus discípulos no, pues ellos no habían nacido de nuevo. Ellos tenían que esperar hasta el momento en que Cristo muriera, resucitara a nuestro Señor Jesucristo y ascendiera al cielo, y después de ciertos días vendría Jesucristo en el Espíritu Santo sobre ellos y serían llenos del Espíritu Santo. Se produciría el nuevo nacimiento y ahí comenzarían a nacer los hijos e hijas de Dios. Hijos, no siervos, sino hijos e hijas de Dios. Ahora, los primeros hijos de Dios podemos ver que surgieron, nacieron en medio del pueblo hebreo, pues en cuanto al primer nacimiento según la carne, el nacimiento según la carne, pues eran hebreos, porque Dios había colocado en medio del pueblo hebreo los primeros hijos e hijas de Dios, con los cuales comenzaría su iglesia, y ellos todavía podemos ver que en cuanto al nuevo nacimiento, todavía ellos no habían nacido como hijos e hijas de Dios, pero el alma que estaba en esos velos de carne, en esas personas, venía de Dios. Por lo tanto, ellos tendrían la bendición de un nuevo nacimiento. Ya el nacimiento por medio de papá y mamá, como decimos, no era suficiente. Se requería un nuevo nacimiento, del cual le habló Cristo a Nicodemo, diciéndole: el que no nazca de nuevo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Es necesario que la persona crea la palabra, el Evangelio, para poder nacer también de nuevo aquí en la tierra. Pero nace, aunque ocurre aquí en la tierra ese gran evento, pero todo eso corresponde al cielo, a la sexta dimensión, en donde nace la persona y obtiene su cuerpo teofánico, para luego en el día posterior obtener su cuerpo físico y eterno prometido por Cristo. Ahora, miren, en medio del pueblo hebreo estaban las almas de los primeros
que nacerían en el reino de Dios. Y luego encontramos que Dios había colocado en medio de los gentiles más almas venidas o enviadas de la séptima dimensión, manifestadas en cuerpos mortales, los cuales escucharon el evangelio, primero por medio de Pedro, en la casa de Cornelio, y luego por medio de San Pablo, en medio de los gentiles. Y Dios, vean ustedes, en medio de la no amada, que eran los gentiles, Dios había dicho que a la no amada sería llamada amada, y que ella tendría hijos, serían llamados hijos de Dios. Esto nos muestra, vamos a ver por ahí, por el libro del profeta Oseas, es que nos habla de esto, por ahí por el capítulo 1, nos dice en el capítulo 1, verso 7, esto es cuando Dios ordena al profeta Oseas, y tiene hijos, dice: mas a la casa de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo. O sea, eso representa a los gentiles que no son el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es el pueblo hebreo. Como pueblo, el único pueblo es el pueblo hebreo. Ahora, como nación, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Pues esto fue lo que le dijo Dios a Abraham, que su descendencia sería como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Ahora podemos ver que aunque los primeros hijos e hijas de Dios que nacieron de nuevo y vinieron a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo fue de medio de los gentiles, luego encontramos que el evangelio se tornó de medio de los hebreos, y luego el evangelio se tornó a los gentiles, y de medio de los gentiles Dios ha estado llamando y juntando seres humanos y produciendo el nuevo nacimiento en ellos, produciendo ¿qué? El nacimiento de hijos e hijas de Dios, porque por medio del bautismo del Espíritu Santo, luego de la persona creer, nace la persona como un hijo o una hija de Dios, nace en el reino de Dios, nace en la iglesia del Señor Jesucristo, y así obtiene un cuerpo teofánico la persona, así como cuando nace de papá y mamá, pues obtiene un cuerpo físico y un espíritu, aunque del mundo, y un cuerpo temporal. Cuando nace de nuevo la persona, por medio del Espíritu Santo, luego de creer en Jesucristo, obtiene su cuerpo teofánico, su cuerpo de la sexta dimensión, ese cuerpo teofánico, ese espíritu teofánico y eterno, y luego recibirá el cuerpo físico en el día postrero, donde Cristo dice: y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes?
Vamos a ver a quiénes es que él les hace la promesa de esa resurrección. Capítulo 6 de San Juan es donde Cristo hace esa promesa tan grande. Verso 39 en adelante dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién? Aquel que ve al Hijo y cree en él es el que tiene la promesa de una resurrección si ha muerto, o si está vivo tiene la promesa de una transformación si no muere estando aquí en la tierra. Y ocurre antes la resurrección de los muertos, pues ya no hay tiempo para morir cuando los veamos, porque ya ese es tiempo para ser transformados, o sea, recibir el nuevo cuerpo. La transformación no es para todo el mundo, y la resurrección tampoco es para todo el mundo. Dice Cristo aquí que es para quienes, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. O sea que es para creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, nacidos del agua y del Espíritu, o sea, nacidos de la palabra del Evangelio y del Espíritu Santo. Tiene que creer para luego recibir el Espíritu Santo. Ahora, podemos ver cómo Dios ha estado produciendo esta nueva raza, que es la descendencia no de Adán, sino la descendencia de Dios, por medio del segundo Adán, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para las personas que piensan, Jesucristo vino a esta tierra y no tuvo hijos, pues miren, es el que más ha tenido millones de hijos e hijas del Señor Jesucristo. Esos son todos los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, que han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo en la edad que les ha tocado vivir. Lo que sucede es que Él no vino a tener hijos mortales. Él no vino a producir, a traer a existencia hijos para muerte, sino para vida eterna. Y el orden para nacer con y para vida eterna es viniendo primero a la sexta dimensión, donde se obtiene el cuerpo teofánico primero. De ese nuevo nacimiento es que le habló Cristo a Nicodemo, para en el día posterior obtener el cuerpo físico, que es lo último que se obtiene. Y ya cuando Cristo le da a cada uno de sus hijos el cuerpo físico y eterno, ya no habrá muerte para esa descendencia del segundo Adán. Ya no habrá muerte para el cuerpo de la descendencia del segundo Adán. Y mientras no ha ocurrido la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos, nuestros cuerpos son mortales. Pero ya nuestro espíritu teofánico es eterno. Por eso es que el creyente Jesucristo nacido de nuevo, si muere su cuerpo físico, su cuerpo teofánico no puede morir. Tiene que ir al paraíso y seguir viviendo en otro mundo. Un mundo, una dimensión, en donde hay árboles, hay pajaritos, hay animales, hay más personas, pero están en otra dimensión y con un cuerpo, aunque se parecen a estos cuerpos que nosotros tenemos terrenales, no son cuerpos terrenales, no son cuerpos mortales tampoco. Son cuerpos eternos
que ellos han obtenido cuando creyeron en Jesucristo y nacieron de nuevo del Espíritu Santo. Ahí recibieron ese cuerpo y ya son inmortales. Pues Cristo dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ha obtenido vida eterna, pues ha nacido de nuevo. Así es que podemos ver esta obra maravillosa que ha estado llevando a cabo Jesucristo conforme al programa de Dios. Ese es el motivo de nuestra existencia aquí en la tierra, para que luego de haber nacido por medio de papá y mamá, podamos obtener el nuevo nacimiento por medio de nuestro amado Jesucristo, al creer en Él y su obra de redención en la cruz del Calvario, y recibir su Espíritu Santo. Y así entrar a la vida eterna para vivir por toda la eternidad. Cuando la persona sabe el motivo de su existencia aquí en la tierra, lo más importante para él no son las cosas de la vida terrenal, de la vida que obtuvo por medio de papá y mamá, sino de la vida que ha obtenido por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, del segundo Adán. Así es que, amados amigos y hermanos, conscientes del motivo de nuestra existencia aquí en la tierra, vivamos conforme al programa divino correspondiente a nuestro tiempo, en ese programa de vida eterna para cada persona, para cada alma que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Adelante sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida, conscientes del motivo de nuestra existencia en este planeta Tierra. No estamos aquí para dar nuestra vida a las cosas del primer nacimiento, sino a las del nuevo nacimiento. Ese es el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y que Dios les continúe bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. En esta noche me acompaña mi esposa Erika y también mi suegra doña Elodia. Les voy a pedir se pongan en pie, les den un saludito ahí, como puedan, así a la ligera. En esta ocasión no nos acompaña América, pero no porque no quiso venir, sino porque no pudo y no la dejamos venir. Pero en el próximo viaje, quién sabe, por ahí en el próximo viaje, cuando digo el próximo viaje es el de octubre, por ahí me dice Erika que este es lo que queda de este año, es el único tiempo que tenemos para América poder acompañarnos en los viajes, y aparte de eso, en las temporadas de vacaciones que ella tenga, porque ya pronto va para la escuela, para no sé cómo le llaman acá, kinder o jardín. Ella pues es tiempo de que vaya para que aprenda un poquito más y luego aprenda a leer, para que lea su Biblia, lea los mensajes y así por el estilo, y también pues comparta con otros niños que espero que sean bendecidos con ese compañerismo que tendrán con América. Bueno, así es que ya para el mes de octubre estamos pensando por ahí que podemos traer a América. Eso es acá a
a esta área y a todo Sudamérica, pero para allá, para México y Guatemala, estamos pensando que el próximo mes América puede viajar, Erika y América pueden acompañarme y también estará Miguel, Ruth también estará, y por allá también estará doña Elodia allá en México, ella es de allá y la veremos por allá, así es que compartiremos con ellos también allá en la República Mexicana. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para finalizar en esta noche nuestra parte dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga. Bueno, gracias a nuestros